Este caso ha dejado más preguntas que respuestas en la comunidad científica y médica, y todo comenzó con un aborto. Esta fue la recomendación que los médicos dieron repetidamente a Rod y Sir Wall, y era a las 20 semanas de embarazo. Cuando escucharon por primera vez este consejo, el bebé que la pareja esperaba y al que llamaron Noah, sufría de hidrocefalia, que es la acumulación de líquido en las cavidades profundas del cerebro. Específicamente en los ventrículos, este exceso de líquido aumenta el tamaño de estas cavidades y presiona el cerebro. Como si eso no fuera suficiente, también se trataba de un caso de espina bífida con una separación tan pronunciada que los expertos descartaron la posibilidad de cerrarla por completo. Este es un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente. Es un tipo de defecto del tubo neural, que es la estructura en un embrión en desarrollo que eventualmente se convierte en el cerebro del bebé, la médula espinal y el tejido que los rodea. Digamos que la situación era más grave de lo que la pareja pensaba. Por lo tanto, los médicos les advirtieron que esto causaría anomalías en el bebé, como tener su cuerpo paralizado desde el pecho hacia abajo. Además, se emitió una orden de no resucitar, lo que significa una prohibición de aplicar medidas de emergencia si el bebé dejaba de respirar en cualquier momento. Todos temían que el bebé no sobreviviera una vez fuera del útero, ya que la hidrocefalia tiene una alta tasa de mortalidad, debido a que el área del cerebro que controla la respiración podría estar comprometida o, en el peor de los casos, dañada. Pero los padres decidieron continuar con el embarazo mientras se preparaban para su pequeño que aún no había nacido. Llegó el día, específicamente el 6 de marzo de 2012. Ella se sometió a una cesárea atendida por 12 médicos. Inmediatamente, el bebé fue llevado a la sala de operaciones para una doble operación: cerrar la espina bífida y drenar el líquido cerebroespinal que se acumulaba y presionaba su cerebro. Aunque la operación fue un éxito, después de realizar una resonancia magnética al niño, los padres recibieron noticias alarmantes. Se les había dicho que Noah nacería con solo el 25% de su cerebro, pero la realidad era mucho peor. Su pequeño solo tenía el 2%. Y como si eso no fuera suficiente, Noah también sufría de prosopagnosia, un tipo de quiste que había reducido su masa cerebral a una capa delgada en el área frontal. Esto cambió todo y para peor. Como por un giro del destino, el pronóstico futuro aseguraba que Noah nunca podría hablar ni escuchar, pero ya había sobrevivido a un pronóstico desfavorable, por lo que los padres estaban dispuestos y esperanzados a trabajar para que la vida de su hijo mejorara tanto como fuera posible. Afortunadamente, Noah podía comer, respirar y beber porque su tronco encefálico estaba intacto. Y este no fue el único milagro, porque el misterio de la biología nos ha mostrado en este caso que aún tenemos mucho que aprender. A la edad de 3 años, se le realizó una tomografía cerebral al niño para revisión y seguimiento. Aquí, los médicos encontraron un crecimiento dramático del cerebro, esta vez con un 80% de masa cerebral, un hallazgo que desconcertó a la comunidad médica. Inicialmente, los especialistas creían que el cerebro había sido aplastado en un espacio pequeño. Si esto hubiera sucedido, el cerebro sería mentalmente discapacitado debido al daño por el aplastamiento. Pero ese no fue el caso. Aparentemente, el cerebro encontró suficiente espacio para desarrollarse sin problemas, algo que no se pudo apreciar al principio. Los profesionales sugirieron que el shunt podría haber ayudado a crear un espacio y esto permitió que Noah creciera con ciertos límites, pero sin más complicaciones. Según un estudio publicado en Nature Reviews Neuroscience, el cerebro humano posee una increíble capacidad para reorganizarse y adaptarse, conocida como neuroplasticidad. Esta propiedad permite al cerebro modificar su estructura y funciones en respuesta a cambios ambientales, lesiones o enfermedades. En casos como el de Noah, es posible que el cerebro haya redirigido algunas de sus funciones a áreas no dañadas, compensando así la falta de masa cerebral. Hoy, a los 9 años, Noah continúa desafiando la ciencia médica. El niño está actualmente sometido a terapia neurofísica, que combina fisioterapia, ejercicios cognitivos y actividad física. Esta terapia altera la forma en que el cerebro envía señales al cuerpo y se cree que ha contribuido a la salud de Noah a lo largo de los años. Su caso, debido a su naturaleza extraordinaria, se ha convertido en un tema de estudio para hospitales, universidades y centros de investigación. Esto plantea la interesante y al mismo tiempo escalofriante pregunta de si se puede vivir sin todo el cerebro. Aunque este caso es muy poco común, no es el único. Mel Mack,
Una mujer de 42 años de Virginia nació con solo la mitad de un cerebro, una circunstancia que pasó completamente desapercibida hasta que ella tenía 27 años. Mientras tanto, Mel se había graduado de la universidad y llevaba una vida normal sin conocer su anomalía cerebral. Según un informe publicado en The Lancet en 2007, la agenesia cerebral unilateral, es decir, la falta de desarrollo de un hemisferio cerebral, ocurre en aproximadamente 1 de cada 4 millones de nacimientos vivos. A pesar de esta rara condición, muchos individuos afectados pueden llevar una vida relativamente normal gracias a la neuroplasticidad y a la capacidad del cerebro restante para compensar las funciones faltantes. Trio Waltrip, nacido en Luisiana, desafió todas las predicciones. Durante 12 años vivió con hidranencefalia, lo que significa que los hemisferios cerebrales no existen y están reemplazados por 2 sacos llenos de líquido cerebroespinal. Sin embargo, al igual que Noah, como tenía un tronco encefálico, podía respirar, su corazón latía y respondía a algunos estímulos. Aunque en este caso el pequeño vivió ciego y sin habla, las expectativas iniciales de vida de 12 semanas se convirtieron en 12 años. La hidranencefalia es una condición extremadamente rara que ocurre en aproximadamente 1 de cada 26,000 nacimientos, según un estudio publicado en Pediatric Neurosurgery. En la mayoría de los casos, los bebés no sobreviven más de unos pocos meses debido a la falta de desarrollo cerebral. Sin embargo, casos como el de Trio Waltrip son excepcionales y desafían nuestro conocimiento actual sobre el cerebro y sus funciones esenciales. La controversia sobre si es posible vivir con parte del cerebro continúa siendo planteada hasta el día de hoy. Un estudiante universitario en Sheffield, Reino Unido, consultó al doctor John Lorber porque tenía dolor de cabeza y su cabeza era más grande de lo normal. El doctor, impulsado por la curiosidad, realizó una tomografía. Lo que Lorber no esperaba era ver una cabeza prácticamente llena de líquido cerebroespinal, en lugar de una masa gris con unos 10 millones de neuronas. Este estudiante, con un cociente intelectual al borde del genio, 140, mostró un caso crónico de hidrocefalia que había borrado casi por completo su cerebro. Sin embargo, pudo graduarse en matemáticas y convertirse en un genio de los números. Casos como este son extremadamente raros, pero están documentados en la literatura médica. El estudio publicado en The Lancet en 1980 describió a un estudiante universitario con un cociente intelectual de 126, a pesar de tener solo una capa delgada de tejido cerebral que cubría los ventrículos agrandados. Estos casos desafían nuestra comprensión actual del cerebro y sugieren que, incluso con una masa cerebral reducida, ciertas funciones cognitivas pueden ser preservadas o redirigidas a las áreas restantes. Estos casos nos enseñan que podemos vivir sin parte del cerebro. Pero ¿cómo es posible que una persona con casi ninguna materia gris pueda llevar una vida normal e incluso destacar intelectualmente? Bueno, la respuesta a esta pregunta parece obvia. Historias como la de Noah o el genio matemático podrían hacernos replantear esta cuestión. Las causas de estas anomalías no se conocen con certeza. Se cree que pueden deberse a una mutación genética, una lesión durante el embarazo o una toxina que llegó al feto. Una pequeña cantidad de masa cerebral puede aprender a desarrollar funciones típicas de otras partes del cerebro donde falta. Al final, es como pedir escribir un artículo de 5 páginas, pero el criterio cambia y debe reducirse a 2 páginas. La historia sería la misma, más condensada, pero con todos los detalles importantes. Y algo similar ocurre en los casos que estamos viendo aquí. Con esto, podríamos entender que el tamaño de nuestro cerebro no importa tanto, aunque está claro que todo dependerá de las áreas afectadas. El sistema nervioso central tiene una gran plasticidad, una gran capacidad para reinventarse y adaptarse. De hecho, se han visto casos de niños en fase prenatal que se recuperan de lesiones cerebrales. Un estudio publicado en Neuron en 2019 mostró que el cerebro en desarrollo tiene una gran capacidad para reorganizarse y compensar lesiones prenatales, superando la plasticidad en etapas posteriores de la vida. Esta flexibilidad plantea desafíos para los neurocientíficos, quienes no pueden simplificar el cerebro a una función por región, ya que tal enfoque no permite comprender la compleja red de estructura y función cerebral. Estos casos son extraordinarios y no implican que todos tengan la misma capacidad de adaptación cerebral.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, defectos del tubo neural, como la espina bífida y la anencefalia, afectan a unos 3.000 bebés al año en Estados Unidos. La historia de Noah, con su crecimiento cerebral asombroso, resalta lo poco que sabemos sobre el cerebro. Como dijo el filósofo Plutarco, el cerebro no es un recipiente para llenar, sino una lámpara para encender. La biología, con sus misterios y paradojas, nos muestra tanto milagros como desafíos. Antes de terminar, me gustaría compartir una reflexión importante. Cada caso que hemos comentado hoy nos muestra la increíble capacidad de adaptación del cerebro humano y cómo, incluso en situaciones aparentemente desalentadoras, la vida puede ofrecer sorpresas extraordinarias. Al considerar la posibilidad de interrumpir un embarazo debido a diagnósticos preocupantes, es crucial recordar que la vida es un viaje lleno de posibilidades y milagros inesperados. Cada niño tiene su propio potencial y su propia historia por escribir. Si te ha parecido interesante y valioso lo que hemos explorado hoy, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún contenido futuro. Dale like a este video si te ha gustado, compártelo con tus amigos y familiares, y no dudes en dejarnos tus comentarios. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más contenido relevante e inspirador. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.